tengo el primer problema. Tal cual me tomé el último. El último de los problemas que venía ahí. Sí. ¿Qué nos está planteando este problema? Cuando les introdujo la materia a la profesora, les comentó lo que la forma en la que teníamos para definir la longitud de una trayectoria que conectaba dos puntos. Entonces, justamente a partir de ahí nos estamos tomando un X cualquiera subconjunto de RN. Y aquí falta añadir algo. Falta añadir que si todo X, más bien, sí, justamente, ¿no? O sea, es decir, en la primera clase que tuvieron con Elena, cuando les introdujo la materia, les comentó la forma en la que se tenía de definir la longitud de una trayectoria. ¿Se acuerdan cómo se le hacía para hacer eso? ¿Se acuerdan cómo se le hacía para hacer eso, para definir la longitud de una trayectoria? Era una función, ¿no? O sea, para tener una trayectoria necesitas tener una función, pero a partir de ahí, ¿cómo definías la longitud de la curva? La longitud de la trayectoria. No necesariamente. Porque de hecho esto va a ser más, esta noción viene más general. A ver, ¿se acuerdan cómo se hacía? O sea, teníamos cualquier trayectoria que tuviera dos puntitos. ¿Se acuerdan cómo se le hacía? El supremo. Ok, sí, nos tomamos el supremo, pero justamente nos tomamos el supremo de todas las rectificaciones que podíamos hacer entre estas. Es decir, una rectificación es, nos tomamos una cantidad finita de puntos, hacemos una partición de nuestra trayectoria y calculamos esto. Y entonces, justamente, a partir de ahí, la longitud de esta curva la definíamos como el supremo de todas las rectificaciones que hacíamos. Entonces, justamente, de hecho, es de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es lo que nos estamos tomando ¿qué es lo que nos estamos tomando? Nos estamos tomando un conjunto X, que sea subconjunto de Rn. Pues como lo puedo en R2, pues vamos a suponer que ese es nuestro X. Y nos estamos tomando justamente, no solamente eso, sino que nos estamos tomando conjuntos que son tales que para cualesquiera par de puntos, siempre hay al menos una trayectoria que los une. Quizás no sea la línea recta que los une, pero por lo menos que haya una trayectoria que los une. Y a partir de ahí, estamos ahora definiendo la distancia entre esos dos puntos como el ínfimo de todas estas trayectorias que vayamos generando, ¿no? Es decir, por ejemplo, y puedo hacer que no sea este estilo. Con algo de este estilo está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es una trayectoria que los une, entonces a partir de ahí podemos hablar de la longitud de esta trayectoria. Pero pues justamente por aquí vamos a tener una más pequeñita que los une. Y así, ¿no? Más pequeña, espero que aquí no se ponga con línea recta, pero entonces justamente a partir de ahí nos estamos definiendo, que es la distancia, como la más pequeña trayectoria que los une. Y entonces, ¿cuál es el problema? Demostrar que en efecto eso es una métrica en ese conjunto. ¿Queda claro qué es lo que se está pidiendo? A partir de ahí, ¿cómo lo demostraríamos? Tendremos que ver las tres propiedades. Perfecto, tenemos que ver las primeras tres propiedades. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la propiedad número 1? La distancia de X a Y es igual a 0 si solo sí. Distancia de X a Y es igual a 0, si solo sí. X es igual a Y. ¿Cómo le haríamos para demostrar esto? La distancia de X a Y por definición es igual al ínfimo. La distancia de X, Y es igual al ínfimo. Sí, aquí la regué. Esto sí está bien. Justamente es esto, ¿no? El ínfimo. ¿Qué? Si lo igualamos a 0 es 9. Si lo igualamos a 0, ¿qué? No da
la longitud de la, o sea, pues la longitud que se tiene de la trayectoria. Entonces, ahora sí, ya tenemos esto igual a 0. ¿Qué pasa con ello? Pues eso implica que el supremo, o sea, y el eje es igual al supremo de lo que tienes ahí, ¿no? Ok, vale, creo que eso lo podemos poner un poquito apartado. Entonces, esto no es una G, siempre la escribo mal, pero... ¿Es qué? Sí. Ah, ok. siempre lo escribo mal, pero bueno, se entiende, ¿no? Esto de acá es igual al supremo, o sea, lo mismo que tenemos acá arriba. Y ahora sí quedo con toda esta información que tengo por ahí toda dispersa. Y ese supremo tendría que ser igual a 0. O sea, si decimos que el ínfimo de todas es igual a 0, Ajá. no sería como decir que el supremo también. Ah, no. O sea, no, sería de cada una, ¿no? El que estaba checando este problema, sí sale directo, pero yo para le quiero que quede un poquito más claro si lo intentan hacer por contradicción. ¿Vale? O sea, justamente partiendo de esto. ¿No? Y intentar checarlo por contradicción. Para tener contradicción, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar tener la tesis, la negación de la tesis y la hipótesis, ¿no? Entonces, supongamos que no pasa esto, ¿no? Es decir, supongamos también x distinto de y. ¿Vale? ¿Qué va a pasar con x distinto de y? ¿Qué pasa si x es distinto de y en general en RM? La métrica no es 0. Ok, vale, nada más aquí pequeña detalle, o sea, sería más bien la norma en RM, ¿no? La que no es 0. Entonces, pues tendríamos. Oye, ¿puedo borrar esto de aquí? Por ejemplo, ahorita no lo estamos usando. Vamos a tener la norma. Y si no es 0 en específico, ¿qué es? Ok, sí, exactamente. O sea, no solamente tendríamos distintos ceros, sino tendríamos que hablar. Tendríamos que sería mayor que 0. ¿Y qué puedo hacer a eso? Y si les ocurre otra forma que no lo cambiemos por contradicción, aquí bienvenida a cualquier otra alternativa también que tengas. Cualquier curva que sea distinta de n recta va a ser mayor, o sea, la longitud. Ok, sí, claro, está bien. Ni siquiera lo había pensado así, pero sí está bien. Ya que es lo que está afirmando su compañero. Su compañero está afirmando que se va a tener entonces que la norma de x menos y va a ser mayor que la longitud. Así, perdón. La longitud de sigma con sigma. Es lo que está afirmando su compañero. ¿Sí ven por qué pasa esto? O sea, cualquier otra forma que no sea por medio de la recta que los une de unir dos puntos, pues va a ser mayor, ¿no? O sea, la norma de x menos es la recta. O sea, esta justamente es la distancia inducida por la recta, nada más, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, ¿qué tenemos? ¿Por qué tenemos ya nuestra contradicción? Que si le calculamos el supremo, pues va a ser un número distinto de 0 en particular. Sí, ¿no? O sea, el supremo es la más pequeña de las cotas inferiores. Entonces, pues tendríamos que. Entonces. Sería menor que. Menor igual, ¿no? Y esto es mayor que 0. ¿No? Contrario a la hipótesis que estábamos teniendo. Entonces, pues ya tengo la. Entonces ya tengo aquí nuestra. Ya tengo la contradicción.
¿Alguna duda con respecto a este? Sí, no fue la contradicción. O sea, porque ya estábamos teniendo desde el principio como hipótesis que la distancia de x a y era igual a 0. Pero acabamos de ver que, como lo hemos definido como el supremo, esta va a tener que ser más grande que x menos y, la cual ya era mayor que 0. Entonces, pues ya, a partir de ahí tenemos nuestra contradicción. Y la contradicción es porque la métrica es mayor o igual que 0. ¿La contradicción es por qué? La métrica, la distancia de x a y es mayor o igual que 0. No. O sea, estamos suponiendo como nuestra hipótesis. O sea, lo que estamos tomando como hipótesis es distancia de x a y igual a 0. Y x distinto de y. Distancia de x a y entendida de esta forma. ¿Y a qué acabamos de llegar entonces? Acabamos de llegar a que tiene que ser mayor o igual que este número sí es mayor que 0. Y ahí es donde tenemos nuestra contradicción. No sé si, pero por transitividad llegamos a 0 menor o igual que la distancia. Pero ¿por qué la contradicción? O sea, si se Es mayor cumple... estricto. Ajá, es mayor estricto. Acá tienes mayor estricto. Como estábamos suponiendo, tenías mayor estricto. Vale, sí. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Y ahora la sencillita. El regreso. Nada más para que me lo formalicen, ¿cómo nos quedaría el regreso? Así es igual a y. ¿Cómo le haríamos para llegar a que la distancia tiene que ser igual a 0? Ajá, pues este sí nos viene directo, ¿no? Pero ¿cómo le haríamos para checarlo entonces? Y sería LG, ¿no? ¿Sería qué? ¿Qué sería LG? ¿Qué sería qué? LG. O sea, ya con eso veremos que ver quién es LG, ¿no? Él es Igual es sigma. Ajá. Ok, va. Sí, está bien. No, pues aquí nada más una pequeña situación. O sea, ¿cómo definimos sigma? O sea, lo definiríamos como función continua que une un punto con el otro, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería? O si es el mismo punto, pues la función constante sería la que nos serviría, ¿no? Y en cualquier partición que nos tomáramos de esa función constante, pues estaríamos uniendo el punto consigo mismo en esa trayectoria particular, ¿vale? Porque sí, o sea, puedes intentar unirlos dentro de tu conjunto de alguna otra forma, el punto consigo mismo, pero por lo menos con esa particular, pues todas las particiones nos van a hacer caer en este mismo punto en todo momento. Y entonces, en su rectificación, siempre tendríamos que la distancia sería igual a 0, ¿no? Porque sumamos todas esas, que son suma de ceros, pues vamos a quitar 0, ¿no? Entonces, eso ¿cómo nos sirve para llegar a lo de acá? O sea, déjenme se los pongo acá, ¿no? O sea, tomemos sigma de 0 a 1 en Rn dada por sigma de t es igual a x para toda t perteneciente de 0 a 1, ¿no? O sea, me acabo de tomar esta, ¿no? ¿Y qué es lo que acabamos de afirmar? Acabamos de afirmar que la longitud es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué? ¿Vale? No te preocupes. ¿Cómo se define esta longitud? Se definiría como haces una partición en esto y calculas cuál es la distancia entre cada uno de sus puntos y los sumas todo. Pero todos esos caen en ser en este mismo punto. Entonces, todos esos segmentos de regla que estabas uniendo, en verdad, tenían longitud 0. Estás sumando ceros. Entonces, como ahora es el supremo de todas las rectificaciones que te puedas tomar, pues sigue siendo 0. Entonces, tenemos esto de aquí. O sea, lo que nos comentabas hace un rato que pusiste de este lado, de cómo la maestra nos definió la distancia. Sí. ¿Es lo que expresaste ahí como L de sigma? Sí, exactamente. Ese es todo. Ese es el supremo de las rectificaciones. Ok. ¿Vale? Gracias. Entonces, pues a partir de ahí, deducimos esto. ¿Se entiende cómo se dedujo esto? ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo ocupamos?
sigma, Pues pues. el ínfimo eso siempre va a ser cero. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, como estamos sacando el ínfimo y el ínfimo también siempre va a ser lo más pequeño a lo que puede llegar es a cero, entonces, pues a partir de ahí, ya tenemos que el ínfimo de las sigma x es igual a 0. Pero pues entonces, a partir de aquí ya tendríamos que la distancia de x a x, es decir, la distancia de x a y, tiene que ser igual a 0. Es decir, partimos de x igual a y y obtuvimos que la distancia tiene que ser 0, ¿no? Entonces, pues ya terminaríamos de demostrar el sí solo sí, ¿no? O sea, ya demostramos la ida por contradicción y ya demostramos el regreso. ¿Queda claro? Yo tengo una duda. En LF, bueno, ahí en la norma, ¿En esto? eso no debería ir una suma por ahí, ¿no? Ah, sí. Gracias por comentarlo. La suma desde igual a 1 hasta 9. Sí. Me pasa muy seguido que hay cosas como que no me doy cuenta que o las escribo mal, o solo las supongo pero no las enuncio. Entonces, pues, si se dan cuenta, fenomenal. Coméntenme, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda entonces con esta proposición? ¿Todo bien? Sí. Entonces, ya demostramos esta. ¿Qué otra cosa tenemos que demostrar? El segundo punto. Sí. ¿Y qué nos dice el segundo punto que tenemos que demostrar? Que la distancia de x a y es igual a la distancia de y. ¿Cómo demostraríamos eso? Nada más volteas. Vamos a voltear la definición, ¿no? Con cada uno. Bueno, o sea, no que voltee la definición, sino intercambio estos dos. ¿Por qué? Porque al final del día, si tienes una trayectoria que une un punto con el otro, tienes también una trayectoria que une a tu punto de salida con tu punto de entrada, ¿no? Entonces, bueno, ¿necesitan que lo redacte o ese se puede quedar así? Sí, bueno. Vale, está bien. Entonces, ¿qué es la distancia de x a y? El ínfimo de las longitudes de sigma pertenece. ¿Vale? Y al final del día, ¿qué es lo que estoy afirmando? Estoy afirmando que este conjunto es igual a este conjunto. ¿Y cómo afirmo que pasa esto? Esto pasa en primera porque x a y es igual a de y a x y, o sea, la longitud de la curva sigma es igual a la longitud de la curva menos sigma, donde esta la entendemos como la que se recorre en sentido contrario. Entonces, pues tenemos que ambos conjuntos son iguales, entonces los ínfimos son iguales, entonces la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Gracias. ¿Alguna duda con respecto al 2? Sencillo, complicado, estoy yendo un poco rápido, estoy yendo un poco lento. Todo bien. ¿Está bien? Súper. Híjole, ¿dónde pongo el 3? Porque aparte el 3 es más largo. ¿Puedo borrar? ¿Ya puedo borrar esta parte del pizarrón? ¿Qué nos dice el 3? Nada de segunda del La segunda del triángulo, es decir, tenemos que demostrar con
les ocurre cómo lo podríamos demostrar? Siempre como que el 1 y el 2 siempre vienen como muy de regalo y el 3 es el que se empieza a complicar un poquito. En general. ¿Nos ocurre alguna forma? Empezar escribiendo la definición de cada uno. Ok, vale. No, pero qué flojera, ¿no? Entonces que siento que ya nos queda como claro y es poner lo mismo 3 veces. Ok. Bueno. ¿Qué pasa si tenemos X, Y, Z y tenemos primero una trayectoria que une a X con Y luego una trayectoria que une a Y con Z? Es mayor que si fuera X a Z. Sí, justamente a eso vamos a llegar. Pero si ya nada más lo anuncio así, pues ya casi lo tendríamos terminado, ¿no? Pero no se tiene que generar, ¿no? O sea, como tú comentabas, si trazas cualquier otra trayectoria, no. Sí, no, o sea, no va a ser cierto que cualquier trayectoria que une X con Z va a ser menor que trayectoria que une X con Y y Y con Z, Y con Z, ¿no? Porque una trayectoria particular que nos podríamos tomar pues, sería un todo horrible, ¿no? O sea, que claramente no cumple eso. Bueno, sería con lo que estamos trabajando con las maximizaciones que comentaste ahora. Más bien sería, sí, pero sí, justamente, o sea, es que aquí es a lo que vamos a llegar, a que no nos interesa el caso general, sino que nos interesa que hay una que sí va a cumplir eso. ¿Vale? Se me adelantaron más bien te me adelantaste a la pregunta, porque la pregunta original era, si tengo una trayectoria que une a X con Y y una que une a Y con Z, ¿qué tenemos? Una trayectoria con X con Z. Exactamente, ¿verdad? Y esta siempre se denota, siempre se nota como la unión de ambas trayectorias, ¿no? O sea, aquí es como un poco abusar de la notación de teoría de conjuntos junto con la notación que se tiene de cálculo o análisis. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que si sigma 1 pertenece a las trayectorias que unen a X con Y sigma 2 pertenece a las trayectorias que unen Y con Z, entonces sigma igual a sigma 1 y sigma 2 pertenece a las trayectorias que unen a X con Z. ¿Vale? Les digo, o sea, se está abusando un poquito de estas notaciones, pero justamente se quiere decir esto, construir esta trayectoria a partir de ahí. Y luego, ¿qué tengo con eso? ¿Para qué me sirvió o para qué? Pues hay que ver que ese no es el infinito, porque puede que dentro de las que uno quedó, más bien dentro de hay uno menor en TXZ, que no es esa trayectoria. Que no es esa trayectoria. Ok, vale. Bueno, es que en este caso en particular no solamente nos interesa no nos interesa tanto menor porque podemos directamente hacerlo igual, ¿no? O sea, es decir, justamente me tomo una partición que o sea, tomando esto fijo, todo esto ya está fijo, nos tomamos arbitrariamente sigma 1, sigma 2, a partir de ahí está fijo sigma, y con base en eso, si nos tomamos cualquier partición de 0 a 1 en sigma, o sea, es decir, justamente tomarnos de 0 igual a 0, así hasta llegar hasta 1, de esta sigma que nos definimos, cualquier partición que contenga a Y, o sea, es decir, que contenga este pasito de Y, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, es que aquí me agarré una línea recta, mejor me tomo cualquier otra cosa. Pasa por este punto. ¿Qué va a pasar? O sea, me tomé
cualquier partición para buscar rectificar. ¿No? ¿Y qué va a pasar con eso? Pues, si las rectificamos, existe una... Ok, pues justo lo que tendremos es, aquí de nuevo estoy volviendo a meter la notación, estoy tomando la distancia que se calcula al rectificar con la partición que acabo de generar. La que une a x con z es igual a la rectificación que une a x con y más la que une a y con z, en este caso. ¿No? O sea, sí queda claro qué es lo que estoy tratando de decir. O sea, acabo de meter una nueva anotación, estoy consciente de eso. Pero estoy hablando justamente de, te tomas una partición. Al tomarte esa partición que pase por y, cuando tú calcules la longitud de esa rectificación de x a z, va a ser lo mismo que si tú sumas la de x con y, la de x a y con la de y con z. ¿Vale? Tenemos esto. Y entonces, ¿qué tenemos con eso? También si me dicen, no, pues no veo qué carambas quieres hacer, pues está bien. Pero ¿pueden ver hacia dónde me estoy yendo? Sí, como en vez de la R, la D, en vez de rectificación con... Ajá, o sea, primero brincar, ¿no? Hacia brincar de esto a la de longitud. Y luego de brincar de la de longitud, pues ya brinco a la distancia. Más bien, o sea, distancia es en el sentido de la que acabo de definir. ¿No? Bueno, tengo esto. Voy a decir eso para qué nos va a servir. Ok, sí, podremos justamente calcular el supremo acá, y calcular los supremos en cada uno, ¿no? ¿Vale? Justamente a qué es a lo que quiero llegar, formalicé un poquito algo que también suelen nada más poner así, suelto de se confía en eso. ¿Qué es lo que formalicé? Que la longitud de x a z es igual a la longitud de x a y más la longitud de y a z. ¿Vale? O sea, dar ese brinco por medio de los supremos de cada uno. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengo esto, ¿qué puedo decir? Porque lo que queremos dar el brinco a distancia, ¿no? No queremos dar el brinco nada más a estos. Ok, sí, perfectamente. O sea, vamos a tener que esto, ¿a qué va a tener que ser menor o igual? A la distancia de x a z. Y si ya tengo que es menor o igual que la distancia de x a z, yo me tomé una sigma 1 y una sigma 2 arbitraria. Y se está dando esto. La distancia de x a z es menor o igual que la longitud de x a y más la longitud de y a z. Entonces, de nuevo, ahora el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Entonces, a partir de ahí, voy a poder dar el brinco a más bien en este caso es el ínfimo, en el anterior era el supremo, en este es el ínfimo. Pero se sigue preservando esto, justamente. Y luego también puedo dar el brinco con este y ya tendría distancia de x a z. Y ya con esto ya tendría la desigualdad del triángulo. ¿Vale? No. ¿Qué pasa? O sea, es de todas, pero en particular en la primera desigualdad que pusiste, eso es por cómo está definido L, ¿no? Esto, ¿no? No, la anterior, o sea, sí. miras nada más viendo como por partes. Ajá. Porque la distancia de x a z es menos igual que ¿La longitud de x a z? Sí. Sí, o sea, longitud me estoy refiriendo a longitud. Es que justamente va a ser esta longitud fue la de la trayectoria, es decir, esta trayectoria de acá. Pero ya teníamos definida como la distancia de x a z como la mínima, como el ínfimo de todas las trayectorias, de las longitudes de todas las trayectorias, ¿no? Entonces puse que a partir de aquí
sé que esto tiene que ser menor o igual que esto. Tiene que ser mayor o igual que esto. Porque es la mayor cota inferior. Simplemente por el hecho de ser cota inferior. Ok. ¿Vale? Sí. ¿Alguna otra duda? Yo de la tercera a la cuarta es igualdad. 1, 2, 3. Ajá. Ok. A la cuarta, o sea, de ahí no. Ah, ok, va. O sea, en este vinculador. Sí, ¿qué pasó con eso? Ahí pasó. Ah, sí, o sea, bueno. Lo puedes ver de esta forma. En primera podemos empezar a despreciar esta notación, porque solo lo estaba haciendo para el caso particular. Pero sigma 1, sigma 2. Este valor está fijo en este caso. Y luego este lo definimos como el ínfimo. ¿Vale? Entonces, pues se va a preservar la desigualdad. Ah, ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda con respecto a la prueba de este? ¿De la desigualdad del triángulo? Sí, de formalidad, o sea, para pasar de n de sigma 1 más n de sigma 2 al siguiente renglón, ¿puede ser con un inciso 2? Sí. A ver, ¿puedo borrar esta? Sí. Estos dos valores estaban fijos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pasar el otro para acá. ¿No? O sea, tenemos estos dos valores fijos. ¿No? Entonces, podemos pasar este segundo para acá. Y nos quedaría distancia de x a z menos la longitud de sigma 2 es menor o igual que la longitud de sigma 1. ¿No? Entonces, justamente, la sigma 1 original que me tomé fue arbitraria. Entonces, estoy teniendo que, para toda sigma 1 perteneciente a la trayectoria que une a era x con y, se tiene que la distancia de x a z menos la longitud de sigma 2 es menor o igual que la longitud de sigma 1. O sea, lo único que, esta sigma 1 al final del día era arbitraria. Entonces, pues a partir de ahí, lo único que estoy haciendo es que tengo esta proposición, o sea, demostré esto. ¿Vale? Entonces, pues a partir de ahí, ¿qué se va a tener? En particular la mínima, ¿no? Ajá, en particular el ínfimo, pues tiene que estar, es la más grande de las cotas inferiores, y esta es una cota inferior. Entonces, pues a partir de ahí voy a tener distancia de x a z menos longitud sigma 2 menor o igual que distancia de x a y, porque es el ínfimo. ¿Vale? Luego, ahora, ¿cómo lo hago con el siguiente? Ah, bueno, pues muevo para que me quede distancia x a z menos distancia x a y menor o igual que longitud de sigma 2. Y hago exactamente lo mismo. ¿Vale? Así. ¿Alguna otra duda? Vale. Fácil o difícil el problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? R los definiste como las sumisas esas. Sí. Sí. Sí, le llamé la rectificación, ¿no? Por ponerle un nombre padre, ¿no? Pero sí eran las sumas al final del día. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, esta es la parte A del problema. Vamos a checar la parte B. La parte B que nos dice. ¿Puedo borrar en esto acá? Verifiquen cuál de los siguientes casos esta métrica coincide con la distancia, con la norma euclidiana. ¿No? Entonces nos pone,
A1 X igual a Rn. ¿Aquí coincide con la métrica euclidiana, con la norma euclidiana, o no coincide con la norma euclidiana? Sí, ¿no? En este caso es el más claro, ¿no? Y a partir de que lo tenemos justamente, el unir dos puntos, la trayectoria más pequeña que une dos puntos, pues va a ser la línea, en este caso, la línea recta, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues ya tenemos que sí lo cumple, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos este. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa? Es que la B nos está diciendo en qué casos una métrica se vuelve una norma. O sea, más bien la métrica inducida por la norma. Voy a ver cómo lo redacto a todo esto. Sí, lo anunció como en cuáles de los siguientes ejemplos coincide esta métrica con la inducida por la métrica usual de la RN. Entonces, sí, estoy hablando de la métrica inducida por la norma. Entonces, el 1 ya lo tenemos. El 2 nos dice X igual a una bola con centro en X y un radio L. ¿Aquí lo verifico o no lo verifico? También, ¿no? Justamente, de hecho, ¿qué es lo que estamos diciendo al final del día con estos dos casos? Estos dos casos van a ser el caso particular de cuando tengamos una serie particular de conjuntos. ¿Qué serie particular de conjuntos? No me acuerdo, pero los que puedes juntar dos puntos. Exactamente esos, ¿no? Todos los puntos interiores son homotópicos. No, o sea, eso se le llama que sea simplemente conexo. Ahí no necesariamente, ¿vale? Sino que estos van a ser los casos particulares de un conjunto particular de los simplemente conexos, que son los conjuntos convexos. Convexos. ¿Vale? ¿Cuáles son los puntos convexos? En los que si tú tienes cualesquiera par de puntos, siempre, y tú te tomas la recta que los une, pues al final del día esta cae en el mismo conjunto. Sí, ya está. ¿Sí? Entonces, pues ya ahí, por el simple hecho de que esta sea la más pequeña y se alcance en algún momento, todo queda salvado, ¿no? ¿Vale? El 3 es un poquito más interesante. Te dice 3, te tomas n mayor o igual que 2 y la bola con 5.000 de radio verde, diferencia mejor es n mayor o igual que 2 y x igual al conjunto de los x pertenecientes a en x el radio verde, claro que la entrada x es distinta de 0. Es que estás trabajando en Rn, ¿no? Y entonces descartar R1. O sea, pero ¿cuál? ¿Tienes X sin gorro distinto de 0 ahí? O sea, esta es tu primera entrada. X sin gorro va a ser tu primera entrada. O sea, porque tienes una eneada de x1 hasta xn, tu primera entrada. O sea, que la primera entrada no se haga 0. Más bien que le quitas los valores donde se hace 0. O esa. Eso no es. ¿Coincide o no coincide con la métrica usual? No, eso no está diciendo que una bola con un hueco. ¿Una bola con qué? Un hueco en el cero. ¿Una bola con un hueco en el 0? Sí, por eso, o sea, estamos dentro de la bola descartando estos. O sea, como que Y de hecho, ni siquiera esto es con el 0. ¿No? O sea, porque habría que descartar casos. También pueden intentar checar el general, pero habría que descartar casos, justamente. O sea, cuando sí toca esa bola o cuando no toca, habría que descartar esos casos. Entonces, pues lo dejamos así y así fue como indusció el problema el libro. Pero ya partiste la bola en dos, ¿no?
Ajá, a eso quería llegar, justamente. ¿No? O sea, yo creo que a partir de esto, no, ni siquiera la pregunta radica en preguntarse si coincide con la métrica usual, sino que la primera pregunta que uno se debe de hacer es, ¿este conjunto cumple las características para poderse nombrar como como los conjuntos que nombramos de acá, como la condición que pusimos acá, para poder hablar de distancia? O sea, es decir, justamente, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el caso de R2. O sea, tengo esto, ¿no? Y al final del día descarté esto. O sea, híjole, debía haber traído colores, pero descarté esto. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la X. El otro ¿Es debajo? El otro, ese es el de la Y. No, pero quitas Ah, todo. ajá, es que está haciendo X igual a 0, eso lo descartas. En el eje Y es en el caso en el que se tiene eso, ¿no? Y de hecho, justamente también en R3, pues el plan que pasa por ahí sería el que lo descarta, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Lo que le estábamos pidiendo a la X era que, pues quizás no por la línea recta, pero que fueran conectables dos puntos. Y en este caso, pues no tenemos que sean conectables, ¿no? O sea, no hay una trayectoria que una, por ejemplo, a este con este. Porque a fuerzas tendría que pasar por acá. ¿Vale? Entonces, pues eso se me descarta. Entonces, en específico, pues el problema que tiene es que no cumple las condiciones que estaba pidiendo. No tienes trayectoria. No hay trayectoria, exactamente. No hay una trayectoria que una estos dos puntos. Porque estoy pidiendo que dentro de este círculo sean unidos estos dos puntos. Sí. Sí, entonces pues a partir de ahí, pues como no puedo pasar por el eje, por el eje de las 10 y necesito pasar por el eje de las 10 para conectarlos, pues hay problema ahí, ¿no? ¿Cómo aseguro que necesito pasar por el eje de las 10 para poder conectarlos? Sigma se pide desde el principio que sea una función continua y entonces cada una de las entradas se conforma continuamente. Entonces, si yo quiero unir estos dos puntos, va a tener que pasar mi coordenada X de negativo a positivo. Si pasa de negativo a positivo una función continua, tiene que pasar por el 0 en algún momento. Entonces ya de ahí falla. No hay forma de unir estos puntos. ¿Vale? Entonces, pues a partir de ahí tenemos que este caso se vuelve particular porque ni siquiera podíamos definir la norma. Creo que eso particularmente es una disconexión. Sí. Sí, justamente, ¿no? Ahí radica el problema de esto. Entonces, bueno, ¿alguna duda con el caso 3? ¿Con el ejemplo 3? El ejemplo 4 nos dice, intento recordarlo, pero en verdad lo tengo aquí. Tenemos X igual al conjunto de las X pertenecientes bola secuencia de radio 1 X no me pertenece a B y hace falta que definamos D y D es igual a X1 hasta menos 1, 0, tal que es un cuadrado más es menor o igual que un medio. ¿Vale? ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos teniendo, por ejemplo, una esfera y en esa esfera estamos en primera quitando una entrada quitando los conjuntos que le quitas una entrada, tu última coordenada, y trabajas con, o sea, le quitas también el círculo de radio un medio completo, ¿no? O sea, es decir, todo para adentro, ¿no? O sea, bueno, soy de los peores dibujantes que pueda haber, pero ¿Una esfera habría quitado un disco? es que no es el disco solamente, o sea, le quitas el círculo, o sea, le quitas también el interior. Por eso pides menor o igual a un medio, no igual a un medio. O sea, tienes acá
una esfera de radio 1 y aquí le vas a quitar, sé que mi dibujo está como muy desproporcionado, pero le vas a quitar este círculo. Ah, sí, pero o sea, ese es de una dimensión menor. Una dimensión menor, exactamente, ¿no? O sea, justamente estamos quitándole la última coordenada. Ok, entonces, Ajá, sí le quitarías nada más el disco. Ajá, o sea, yo dije círculo ahorita porque también le quitan lo de adentro. Disco, bueno, sí, creo que sí también está correctamente dicho así. ¿No? sí, era como para no decirle espera, porque... Pero se le quitaría un poco menos, ¿no? Porque ahí no está la norma expresada de que con la raíz. Ajá. Entonces, sí, ¿no? O sea, que el radio sería más bien de raíz, uno Ok, va, bueno, sí, de un está cuarto. bien. Sí, de un cuarto, sí, también sería de un cuarto, pero o sea, o sea, el punto al final es quitarle esto, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Es el 9, no sé? 4 minutos. 4 minutos. Bueno, está bien, les comento, esta no coincide. Ya intenten checar porque no coincide. Y que no coincida sería justamente explicar por qué no podrías hacer tender la longitud entre dos puntos de acá hacia cero, dos puntos en específico. ¿Vale? Entonces, bueno, esta no coincide. Tender hacia cero, perdón, me lo dije mal. Hacer que tienda a una recta. Entonces, bueno, ahí ese ya les queda pendientes. Empecé a ver otros dos ejercicios, pero me comió el tiempo un poquito. Una duda, o sea, si lo pensáramos, esta tercera dimensión. Ajá. Se supone que mi dibujo es de tercera dimensión. No podrían pasar rectas por el disco. Ajá, no. Estamos quitando eso. Estamos quitando todas estas trayectorias. Y bueno, el último también, pregunta sobre SN-1. También ahí se los dejo tarea moral. O sea, pregunta si en SN-1 coincide con la meta euclidiana o no coincide. Al final SN-1 va a ser la frontera del disco la frontera del disco que se queda contenido en el espacio RN sobre el que te estás tomando, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si hablamos de R2, S1 sería el círculo, sería la frontera del círculo unitario. Ah, la superficie de... Ajá. bola. Sí. Exactamente. Y bueno, la respuesta es que tampoco. Tampoco es. Órale. Nos vemos.